Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre el currículum escolar, un tema clave, ¿no? Y su profunda relación con el profesorado y, bueno, con la sociedad en general. Así es. Vamos a meternos de lleno en esto, basándonos en un par de textos académicos bastante interesantes. Textos que, entiendo, analizan qué es realmente el currículum, cómo fue cambiando con el tiempo. Exacto. Y por qué es mucho, pero mucho más que una simple lista de materias o contenidos. Claro. Veremos cómo conecta, lo que la sociedad espera, digamos, con lo que pasa concretamente en la escuela. Y el papel crucial, fundamental diría yo, que juega el profesorado en todo este proceso. Me gusta esa idea de que no es solo una lista, porque la palabra currículum, que viene del latín, significa carrera, recorrido, ¿verdad? Ya sugiere una dirección. Justamente, una dirección, una meta, implica una selección, una intención. No es algo neutro, es un concepto histórico, social, refleja ideales, ideas, hasta cómo organizamos la vida. Entonces, si tuviéramos que definirlo, ¿qué es exactamente el currículum? Porque decías que las definiciones varían mucho. Sí, hay visiones bien distintas. Algunos autores, más clásicos como Bestor, lo veían como un plan, un conjunto de conocimientos esenciales que hay que transmitir. Punto. Como la receta de lo que hay que saber. Algo así. Pero otros, como Tyler o Saylor y Alexander, ya en los 40, 60, amplían la mirada. Dicen que el currículum son todas las experiencias de aprendizaje que la escuela ofrece. Ah, eso cambia todo. O sea, no solo lo que está escrito en el plan de estudios. Exacto. Incluye lo explícito y lo implícito. Lo que se planea enseñar, pero también cómo se enseña. El ambiente de la clase, las relaciones. Todo eso forma parte de la experiencia escolar. Y mencionaste a Jimeno Sacristán y Pérez Gómez. Ellos, según leí, lo ven como un proyecto más global, ¿no? Más flexible. Sí, esa es una visión más contemporánea y, creo yo, más útil para entender la práctica real. Lo describen como un proyecto integrado, flexible, que orienta la acción en la escuela. Que orienta, no que dicta. Eso es importante. Fundamental. No es un plan rígido, cerrado, sino más bien un marco, una hipótesis de trabajo, podríamos decir, para resolver problemas concretos que surgen en el aula, en la enseñanza. Y ahí inevitablemente llegamos al rol del profesorado. Si el currículum es un marco flexible. Alguien tiene que interpretarlo, ¿no? Claro. Los textos dicen que los profesores son modeladores intermedios. Me gustó esa expresión. No son meros técnicos que aplican una receta. Exactamente. Y eso nos lleva a los diferentes enfoques sobre cómo se entiende el currículum y, por ende, el papel del docente. Mencionaste el enfoque técnico. Sí, ese que parece ver al profesor casi como un operario, ¿no? Aplica un plan diseñado por otros, por expertos. Ujú. Y se enfoca mucho en los resultados. Que sean medibles, observables. Tyler está asociado a esta visión, ¿verdad? Sí, es una visión muy influyente, ligada a la idea de eficiencia, de control. Pero claro, la gran crítica es que, despoja al docente de su profesionalidad, de su capacidad de juicio, limita mucho la autonomía. Tiene sentido. Frente a eso, ¿qué otras visiones hay? Mencionaste el enfoque práctico. Ajá. El enfoque práctico asociado a gente como Schwab cambia el foco. Ya no está tanto en el producto final, en el resultado medible. Sino en el proceso. Exacto. Se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la interacción entre el profesor y los alumnos, en cómo se construye el significado en el aula. Valora la deliberación, la reflexión del profesor sobre su propia práctica. O sea, el profesor piensa sobre lo que hace, por qué lo hace y cómo mejorarlo. Es un profesional reflexivo. Justamente, no aplica ciegamente, sino que adapta, ajusta, basándose en su experiencia y en la realidad concreta de sus estudiantes. Suena mucho más realista y respetuoso con la labor docente. Y luego está el enfoque crítico, que parece ir todavía un paso más allá. Sí, el enfoque crítico. Este tiene raíces en la teoría social crítica. Pensadores como Freire, por ejemplo, o Kemis, más adelante. ¿Y qué busca? Busca la transformación. No solo entender la práctica, sino transformarla para que sea más justa, más equitativa, más emancipadora. Conecta directamente el aprendizaje con la realidad social. O sea, no es solo aprender contenidos, sino desarrollar una conciencia crítica sobre el mundo.
Totalmente. Habla de la praxis, esa unión clave entre la reflexión crítica sobre la realidad y la acción comprometida para cambiarla. El profesor, en esta visión, es casi un investigador en su propia aula, un agente de cambio. Vaya diferencia. Del técnico al investigador y agente de cambio. Es fascinante ver cómo estas visiones coexisten o entran en tensión. Y definen mucho las políticas educativas, la formación docente, lo que se espera de la escuela. Ahora, el segundo texto que revisamos introduce otra dimensión muy potente. La historia del currículum como un reflejo de cómo las naciones, cómo construyen la idea de ciudadano. Sí, es una perspectiva histórica y sociológica muy interesante. Argumenta que hay una relación muy estrecha, casi directa, entre las constituciones nacionales y los currículos escolares. ¿Cómo sería esa conexión? Bueno, las constituciones definen el orden social ideal, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad se busca? ¿Cuál es el papel del ciudadano en ella? Y las leyes escolares y los currículos, que suelen venir después, son como la herramienta para producir, entre comillas, ese ciudadano ideal que la Constitución proyecta. Entiendo. La escuela como un taller para formar al ciudadano deseado por el Estado o la nación. Exacto. Y esto se ve, por ejemplo, al comparar históricamente sistemas educativos. Piensa en Estados Unidos y Francia. Dos modelos muy distintos. Claramente, el sistema estadounidense históricamente más descentralizado, con mucho poder local, y el francés súper centralizado desde París. Estas diferencias no son casuales. Vienen de sus historias, de sus constituciones. Reflejan visiones distintas del ciudadano y de la relación entre el individuo y el Estado. Visiones que nacieron en sus respectivas revoluciones y quedaron plasmadas en sus documentos fundacionales y luego en sus leyes educativas. Interesante. ¿Y eso cómo se traduce en las materias concretas? En lo que se enseña en lengua, historia, matemáticas. Llega hasta ahí, sí. Los currículos expresan prioridades culturales y políticas. Las materias no son neutras, nunca lo son. Por ejemplo. Bueno, el texto menciona cómo en Francia la lengua francesa fue históricamente un pilar fundamental para construir la identidad nacional republicana. Se le dio un peso enorme en el currículum. Era casi una cuestión de ciudadanía. Claro, unificar a través del idioma. Mientras que en Alemania, quizás en otros momentos históricos, se pudo haber puesto más énfasis en la historia, la geografía o incluso la educación física, para fomentar un sentimiento de unidad, de cuerpo nacional, de fortaleza. O sea que la selección de qué materias son importantes y qué contenidos dentro de esas materias. Dice muchísimo sobre qué valora esa sociedad en un momento dado, qué tipo de persona busca formar, qué pasado quiere recordar o construir. Queda clarísimo entonces que el currículum es un concepto muchísimo más complejo y dinámico de lo que uno suele pensar. No es una lista estática. Para nada. Es un campo de batalla cultural y político a veces. Es historia, es filosofía de la educación, es sociología, es política. Todo eso se mezcla y se expresa en el currículum. Y es un proyecto siempre en tensión, ¿no? Entre lo que se planifica desde arriba, las intenciones oficiales, y lo que realmente ocurre en las aulas, la práctica cotidiana de los docentes y los alumnos. El currículum real, vivido. Exactamente. Es un proyecto en constante construcción. Y en ese proceso, como decíamos al principio, el profesorado no es un simple ejecutor. Juega un papel activo, un papel fundamental. Interpreta, negocia, adapta, a veces resiste. Le da vida y significado real a ese currículum. Justo eso. Sin la acción del profesorado, el currículum sería solo papel. Muy potente todo esto. Nos deja pensando, ¿no? Por ejemplo, y para seguir dándole vueltas, ¿cómo vemos hoy esa tensión en los currículums actuales? Esa tensión entre, por un lado, la necesidad de formar ciudadanos para un mundo globalizado, con competencias globales. Ajá, la dimensión internacional, cosmopolita. Y, por otro lado, el deseo o la presión por preservar identidades nacionales, culturales, locales específicas. ¿Cómo se juega eso hoy en lo que se decide enseñar? Es una pregunta clave para el presente y el futuro de la educación, sin duda. Bueno, un tema fascinante que seguro da para más conversaciones. Definitivamente. Y recuerden que dejamos las referencias en la descripción. Hasta la próxima.